Pero lo cierto es que, digamos, hasta esas creencias espiritistas, ¿ves?, se han metido incluso hasta los gobiernos. Y se cuenta la historia de este hombre llamado Fidel Castro, que un día quiso salir de sus comodidades, pues, al pueblo. Y un día parece que le dijo a uno de sus oficiales, dice: oye, quiero despejar la mente, quiero despejarla porque quiero sentir algo diferente, algo nuevo, vale, estoy cansado de esto, quiero ir a una rutina más diferente. Bueno, mira, pues me agarran un evangélico, vamos a meterlo a visitarlo. Oye, tienes razón, ¿qué son eso? Para allá el presidente. Y el presidente va y se dirige, ¿verdad? Claro, avisaron a la congregación que el presidente lo iba a atender. Adivínense cómo se puso esa congregación. ¡Wow! Todas las mejores mesas, quedaron todo bien bonito, porque el presidente iba a visitarlo. Resulta que llegó el día, el presidente visitó la congregación, entró, todo muy bonito, todo muy hermoso. El presidente le dio un lugar de honor ahí, ¿verdad?, porque es el presidente. Y resulta que cuando inicia la predicación, inician cantos, inician todo, hermano, lamentablemente, suena triste lo que voy a decir, pero bueno, es lo que escuché este testimonio. Empezaron a arrojar sillas, empezaron a hacer manifestaciones extrañas, balbuceos en la boca, cosas muy extrañas. Y el presidente dijo: ¿qué diferencia hay entre esto y lo que yo practico? ¿Qué diferencia hay? No le veo nada diferente. Estos evangélicos están locos. Vámonos de aquí. Todo bien bonito y terminó todo en un desastre. El presidente quedó decepcionado. ¿De qué? De la congregación y de Cristo. Pensó que eso era el cristianismo. La pregunta es: ¿eso es cristianismo? No. Hermano, ¿qué hubiese pasado si Fidel hubiese llegado a una iglesia de sana doctrina? ¿Qué hubiese pasado? Yo me atrevo a asegurar que Cuba hubiese sido uno de los países exportadores de misioneros por todo el mundo. Cuba hubiese dado un giro en cuanto a su creencia espiritista, hermano. Es decir, mucha gente entran en contacto con la verdad, pero ¿por qué se decepcionan? ¿Por qué ya no quieren estar más ahí? Algo está sucediendo, pero en la mente de las personas, no. En las congregaciones que se hacen llamar cristianos. Así es. Veamos qué está sucediendo en estas congregaciones o estas reuniones de cristianos, ¿no? Si realmente están alineadas conforme a la verdad bíblica o es simplemente algo que es pasajero nada más. Bueno, vamos a ver qué estaba sucediendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando Pablo visitó Éfeso por primera vez, Pablo predicó el evangelio, pero su estadía fue muy corta, ya que tenía que continuar con su viaje a Jerusalén. Pero se lleva consigo una familia, ¿verdad?, una pareja, Aquila y Priscila. Pero luego continúa. Se dice que después de su primer encarcelamiento, Pablo nuevamente visita la ciudad, pero esta vez con más fuerza, con más tiempo, le dedica 3 años de evangelización a esta ciudad. Muchos creyeron, se formó una iglesia, todo bien bonita. Pero así como la iglesia crecía, adivinan qué veía, o sea, vean qué veía el apóstol Pablo a medida que la iglesia crecía. ¿Qué cree usted que veía Pablo? Enemigos surgiendo para atacar la iglesia y sembrar sus falsas doctrinas. Ahora, esto era un serio problema. Muchas personas, mayormente los enemigos con los cuales Pablo se estaba lidiando eran más que todos los judaizantes, ¿verdad?, y algunos gnósticos. Pero lo que más, cada apóstol tuvo su enemigo en su tiempo. Pablo tuvo los judaizantes, Juan tuvo los gnósticos, los cetistas y aquellos que fueron un tiempo donde agarraron más fuerza. Pero esta gente no venían jugando carritos. Esta gente venían con toda su artillería para hacer de la iglesia de Cristo, dividirla, destruirla y que acabar con los fundamentos de la fe del cristiano. O sea, venían en son de paz. Pero para cumplir su objetivo, ¿cómo debían hacerlo? Muy sutilmente. Entrar entre las congregaciones. ¿Qué te parece a ti ese predicador? ¿Verdad que predica así como le falta como algo, verdad? Esa congregación siento que todo bien bonito, cantan bien bonito, predican bien, pero no sé, falta como algo, ¿no te parece? Oye, sí, tiene razón. Muy sutil. ¿Usted no ha escuchado esas expresiones entre la gente? Sí, gente que nos viene a visitar y tú estás cerca de, mira, ¿qué te pareció la iglesia? Sí, vale, bien bonito. Se ve que predican la palabra de Dios, se ve que se esfuerzan, se ve que es verdad, oye, ustedes estudian la palabra de Dios, cantan bien bonito. Pero,
¿Quién ha escuchado ese pero? Ese pero no es este pero que está aquí. Ese pero no es ese pero que dice, pero el Espíritu dice, ¿no? Es un pero que viene que, a pesar de todo lo que escuchó, que bonito, hay algo que falta. Hermano, mira, si tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya hay mansiones celestiales preparadas para nosotros, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nada. Estamos completos en Cristo Jesús. Bueno, resulta que la situación se pone un poco intensa, porque Pablo tuvo que partir de Macedonia, de Éfeso, y deja a cargo ¿a quién? A Timoteo. A pesar de que Timoteo era un joven, Pablo sabía que los desafíos y los problemas que se estaban presentando en la ciudad, en la iglesia, no era fácil para un joven. Y más si se lo dejaba, bueno, encárgate de eso, ve cómo resuelves ahí. No, Pablo tuvo que dejar a Timoteo con todas las instrucciones posibles para que Timoteo pudiera hacerle frente a estos verdaderos enemigos. No era fácil. Un cristiano desanimado, confundido, lo agarraba un tipo de esto, listo. Lo agarraba y como dice un amigo, los partía por la mitad. O sea, esta gente tenía un poder de seducción y un poder de convencimiento que usted por más Biblia que lea, si realmente está fuera del fundamento, usted es una víctima facilita. Entonces Pablo da instrucciones a este joven. Primero empieza en los capítulos anteriores, empieza a hablar de la presencia de estos enemigos dentro de la iglesia. Pero ahora en este capítulo se dedica de manera muy personal a tratar el tema de sus características y sus enseñanzas. Pero para Pablo, en aquel momento, a pesar de que la apostasía ya había iniciado en su tiempo, ¿sabe qué veía el apóstol Pablo? Que a futuro esto se iba a continuar, pero se iba a grabar. Pero exactamente ¿cuándo se iba a grabar? Esa es la gran pregunta. Pero Pablo inicia diciendo, pero el Espíritu dice. O sea, él no dice, yo digo, a mí me parece, o fulano dice. No, porque el único que tiene el poder de ver el futuro y traer aquellas cosas que suceden en el futuro y traerlas al presente, ¿quién es? Dios. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo, le advierte, mira Pablo, dile a tu discípulo que siga adelante, que se mantenga firme. Esas cosas que están sucediendo en su tiempo, en este momento, sí, está bien, le afectan, no es fácil llevar una congregación y encima de eso falsas doctrinas, pero dile que la situación, incluso, que se mantenga firme, porque la situación más adelante va a empeorar. Y eso va a suceder cuando Cristo se aproxime, cuando su venida esté más cerca, la situación de la apostasía, hermano, va a llegar de una manera que va a arrastrar a muchos de las congregaciones. Pregunto, ¿es un problema serio o un problema que es como para agarrar unas papas fritas y sentarnos a ver cómo el mundo se destruye, las iglesias cómo se destruyen? Todo? Oye, tremendo. No, hermano, esto es una situación muy seria que puede socavar incluso su propia fe. Muchos cristianos llegan a las iglesias confundidos, no saben si son, no saben nada, hermano. ¿Y eso por qué sucede? Porque lamentablemente han llegado a iglesias que se han alejado de la fe. Fíjense, recuerdo estas palabras del Señor cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi casa será casa de oración, columna y baluarte de la verdad, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué son todas estas expresiones? Son simplemente, son palabras del Señor que hacen alusión, no a una estructura propiamente dicha, donde se reúnen creyentes, gente en nombre de Cristo. Simplemente son personas que han recibido al Espíritu de Dios, o sea, a Dios mismo como su sabor personal, aquellos que han sido redimidos. Es una referencia a la iglesia de Cristo, aquellos quienes han sido redimidos por el gran poder de Dios mediante su evangelio y sellados por su Santo Espíritu para el disfrute de su unión y de su comunión con Cristo en los cielos. Pero la iglesia, a pesar de todo, hermano, ha sufrido ataques en todos los siglos. Si usted revisa la historia de la iglesia ha sufrido. Pero una de las cosas que hace ruido a las iglesias es que no solamente son los ataques de afuera. Es fácil percibirlo, es fácil reconocerlo. Aquí se para una persona vestida de blanco, ¿qué cree usted que es? Con un crucifijo, con unas cosas, usted es fácil identificarlo. Pero ¿cómo puede identificar a un falso creyente, a un falso maestro con una Biblia, una corbata y hablando como cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo lo podía usted hacer? ¿Cómo lo podía usted reconocer en el primer siglo? ¿Cómo?
Y más en una iglesia donde los apóstoles estaban lejos, porque los apóstoles tenían que abrir, tenían que estar en su viaje misionero por otros lugares del mundo. ¿Cómo hacía usted si la congregación estaba a su cargo? ¿Cómo usted podía reconocer la presencia de un falso maestro de este siglo, de aquel siglo, en su iglesia? ¿Cómo lo reconocía? Él cantaba los mismos himnos que usted, tenía la misma Biblia que usted, se vestía igual que usted, hablaba como usted, pero era un falso. Era un falso maestro. Muy sutilmente se introducía en las iglesias. Y esto era un problema que no solamente estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Vemos que también estaba sucediendo en otras partes, como por ejemplo la iglesia donde estaba, a la cual Judas le escribió, a los hermanos de la dispersión, a que Pedro le escribió. Estos maestros estaban siendo, inundaban con sus mentiras a todas las iglesias. Era un problema serio, ¿o no? Muy serio. Ahora, Cristo ha dotado a su iglesia de todo lo necesario para ello, para que cumpla su propósito aquí en la iglesia. Una iglesia, la iglesia de Cristo tiene todas las herramientas, todas las armas disponibles que Dios le ha puesto para que cumpla su propósito. El problema es que no quiere. El problema es que se quiere alejar de la verdad para introducir lo que el Señor nunca le mandó. Nunca le mandó. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra? ¿Pasarla bien? ¿Ese es el propósito? Pasarla bien, venir a despejar la mente y los problemas que tienes en tu casa. Quiero vivirla, pasarla bien para que los problemas se me vayan. ¿Ese es el propósito de la iglesia? Eso no es el propósito de la iglesia. Si usted tiene ese concepto de la iglesia, oye, tremendo. El propósito de la iglesia es dar gloria a Dios mediante Jesucristo. Esté animado o desanimado, usted tiene que glorificar a Dios. Amén. Con su desánimo o sin desánimo, glorifique a Dios en su vida. Es una orden imperativa de parte de quién, mía, de parte del que lo salvó usted. Amén. Segundo, llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. ¿Eso no fue la orden del Señor? Esas son las instrucciones que el Señor dio. Ser luz en medio de un mundo sumergido en el pecado, promover de manera correcta la adoración y el culto al Dios vivo y verdadero, guiado, por supuesto, por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito fundamental aquí? Hermano, esperar de los cielos a su Salvador. La pregunta es, cuando decimos de nosotros del púlpito, Cristo viene pronto, es una verdad, es cierto. Es cierto, Cristo viene pronto, la Escritura lo anuncia. La palabra griega, ¿en qué momento fue? Maranata. Y el creyente que creía esto como una gran verdad, que decía, amén. La pregunta mía siempre digo, de que estoy sentado ahí yo, pero ¿están viviendo la luz de esa venida? ¿Están viviendo a la luz de esa venida? ¿Cómo cree usted que el Señor lo esperará? ¿Usted espera al Señor? Esa es la gran pregunta. ¿Usted cree que decir, Cristo viene pronto? Sí, está bien, que es verdad. Pero cuando el Señor lo llama a su tribunal, ¿qué va a hacer? A rendirle cuenta al Señor sobre su vida, ¿qué le va a decir? ¿Vivió la luz de esa verdad? Esa es la gran pregunta. Mire, hermano, duele ver cómo hoy en día las iglesias se han convertido. Muchos de estos hombres a quienes el Señor llamó al ministerio, verdaderamente se han alejado de la verdad. Han permitido que hombres que se hacen llamar nuevos ungidos del Señor, profetas, apóstoles, pastores, lo que sea, hombres con ciertos títulos, incluso algunos que se hacen llamar la reencarnación de algún personaje bíblico. ¿Lo recuerdan? Hay un hombre que dijo que él era la reencarnación de ¿quién? Del propio Jesucristo. ¡Qué locura! Otros se hacen llamar la reencarnación de Juan el Bautista, otros la reencarnación de Elías. ¿Qué es esto? Y la gente, ¿sabe qué dice? Amén. Le abre las puertas. ¿En qué se ha convertido la iglesia de Cristo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro tiempo? El mensaje del evangelio se ha convertido en una especie de terapia espiritual. La gente con sus problemas vienen a la iglesia, le dan un mensaje de ánimo, pero no lo confrontan con su pecado. No le dicen, mira, la situación en la que tú estás viviendo se llama pecado, se llama fornicación, se llama adulterio, se llama chisme. Tienes que alejarte de eso. Ven a Cristo y te confiesa tu pecado. No dicen eso. ¿Sabes por qué? Porque los ofende.
un predicador dio estas palabras. No te desanimes, no te preocupes porque si la gente se ofenda porque tú le hablas de su pecado. Ellos han ofendido a Dios toda su vida. Y es cierto. Si usted se ofende por su pecado, porque se lo recalcan, recuerde que usted ha ofendido a Dios toda su vida. El que está más ofendido aquí, ¿quién es? El Señor, no usted. Más bien el Señor ha sido bueno de querer darle un mensaje a usted para que se arrepienta. Eso ha sido bueno Dios. La iglesia del Señor ya no lleva ese calificativo que la identifica como la iglesia de Cristo. Ya en las entradas ya le borran la palabra iglesia. ¿Y sabe qué le colocan? Centro espiritual, más que una iglesia, una familia, fundación cristiana, organización cristiana, local cristiano. Pregunto, ¿Cristo vino a morir por una fundación? Por su iglesia. No habla de fundación. La Escritura no habla de fundación, no habla de centro cristiano, no habla de organización cristiana, ni local cristiano. Las Escrituras me hablan a mí de ¿qué? Iglesia. Por eso nuestra consigna ya, nuestra logo dice Iglesia Bautista Bíblica Fundamental. No dice centro cristiano tal, porque nos identificamos con la iglesia de Cristo. No nos avergonzamos por eso. Otro punto importante es que los signos, hermanos, que están sucediendo, los signos que tienen un contenido teológico, que son cantados por los santos redimidos para darle gloria al Dios vivo, han sido desplazados por lo que ellos llaman música moderna, música contemporánea, música hueca, incluso hasta con mensajes heréticos. Simplemente que usted los canta y no sabe. Y lo que están es blasfemando el nombre de Dios y usted no sabe. Usted simplemente porque la escucha bonita, una melodía, usted sigue por ahí, no, tremenda letra, analízala, cópiala y después estudiala. Para que tú veas las blasfemias que dicen. Y tú lo que haces es cantarlas. Por eso, ¿qué está sucediendo? La falta de discernimiento en las iglesias ha llevado a que lo que es la verdad bíblica, sea desplazada de su centro. ¿Es un peligro o no es un peligro? Es un peligro. Pero esto no es todo. El problema está en que escuchen esto, díganme si ustedes han sido testigo o víctima de esto. Grandes manifestaciones de actividad demoníaca están llevándose dentro de sus propias iglesias. Atan demonios, pisan a Satanás, entran en episodios de risa o de llanto incontenible. ¿Qué es eso? Gente cayendo al piso temblando. Eso es de Cristo. Eso es de Cristo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿A qué iglesia se le instruyó para que hiciera eso? No recuerdo ninguno. ¿Dónde sacan eso? ¿Sabe qué me llama la atención de este versículo que acabamos de leer? Analícelo. Vea lo que dice. Pero el Espíritu dice clarito, que en los posteriores tiempos algunos van a apostatar de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ya el evangelio le es fastidio. El cantar himnos es fastidio, anticuado. El bendito tiempo a la iglesia, escucho a un predicador ahí dando gritos, me fastidia. Quiero una explosión de adrenalina, quiero ser inyectado de adrenalina y cosas así. Quiero sentir eso. Mira esto, pero lo que me llama la atención es esta palabra que dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Sabes qué es eso? La fuente del desorden. La fuente de la apostasía es esto. Gente, mira, cuando la iglesia se aparta de la verdad bíblica, ¿sabe bajo qué está influenciada? Queda bajo la influencia de ¿quiénes? De estos demonios. No acerca de los demonios, es la doctrina de ellos. ¿Y cuál es su doctrina? Rebelión. Cuando la iglesia se aparta de la verdad bíblica, ella queda bajo la influencia de estos seres demoníacos. He notado, hermano, no sé si usted lo ha notado, que sin ánimo de burlarnos de alguna congregación, que muchas de las personas que pertenecen a estas congregaciones, yo veo que como que le falta un tornillo. Veo que como le falta un tornillo se han burlado las cosas que dicen, las cosas que hacen, pero cuando tú ves a una persona bíblica, es diferente, tú ves la diferencia. Porque la verdad bíblica produce higiene espiritual. Eso es lo que la sana doctrina produce, higiene espiritual. Pero las falsas doctrinas, hermano,
no llevan, no terminan en nada bueno. No terminan en nada bueno. La mayoría, por eso que me encanta ese pasaje que el Señor dice, uno de los intérpretes de la ley le preguntaban, ¿quién es mi prójimo? Y él dice, ¿cómo tú lees? ¿Cómo lees? Bueno, tal como lees, interpreta, y como interpretas, cree, y como crees, tú vives. Y es cierto. Tú vas a vivir como tú crees. Si crees bien, vivirás bien. Si crees mal, vivirás mal. Por eso tienes tanto problema, por eso tienes tanto desánimo, tantas cosas, porque no has interpretado correctamente. Sabes que en la Escritura tenemos al Dios que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro sustento, nuestro refugio. ¿Por qué estás aquí? Porque todo depende de cómo lees. Todo depende de cómo tú lees. Entonces, yo tengo desánimo, sí, es verdad. Tengo problemas, sí, es verdad. Pero voy a la Biblia y encuentro un Dios que me dice, tranquilo, yo te ayudo. Ah, sí, Señor, gracias. Todo depende de cómo leas. Si lees bien, vivirás bien. Si lees mal, vivirás mal. Todo el tiempo no sabrás de un desánimo, no sabrás de un problema, no sabrás de una situación difícil. No vas a salir nunca. ¿Por qué? Porque no has aprendido a confiar plenamente en Cristo. Hermanos queridos, ¿qué es esto que está ocurriendo? ¿Podemos llamar esto avivamiento? Yo no lo llamaría avivamiento. La Biblia no me hace eso, no me dice eso. La Biblia dice claramente que eso se llama apostasía. ¿Qué es la apostasía? El hermano Cher, yo creo que ya inició con el término, hermano. Hay muchos tipos, formas de apostasía. Pero hay dos principales que son venenosas. La primera es cuando se produce cuando la persona se aleja de la verdad bíblica, de lo que ellos antes habían predicado deliberadamente, con énfasis, con pasión. Y llegó un tiempo que, oye, tiene razón. Yo no lo he visto así. No, ¿sabes qué? No hay más para allá. Yo busco otra iglesia. Pero muchas veces sucede por lo que las personas desean buscan en sus corazones. Como esta iglesia sabe que tiene que servir, pero ellos quieren tomar los primeros lugares. Entonces, ¿qué hacen? Se van alejando. Y empiezan a ¿qué? Una vez que se alejan de la verdad, quedan bajo la influencia de ¿quién? De estas doctrinas de demonios. No es fácil, es seguro. Se alejan de la verdad bíblica para empezar a creer, ¿saben qué? En creencias heréticas. Por eso usted ve congregaciones donde dice que Cristo no es Dios. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? Decir que Cristo no es Dios. Mano, todo el evangelio se cae. Todo el evangelio se cae. Queríamos decir entonces, si Cristo no es Dios, entonces fue un hombre. Y si fue un hombre, tuvo que morir por el pecado de todos y por su propio pecado. Entonces, ¿cómo puedo satisfacer la justicia divina? Un pecador satisfizo la justicia divina. Eso es imposible. No tiene pie ni cabeza. Pero Cristo no es Dios. ¡Qué locura! Se aferran a esas creencias de ¿quién? De demonios. Y quieren traer esas cosas a sus iglesias. Si usted estudia esas cosas minuciosamente, se da cuenta, no, claro, demonio, ¿cómo yo puedo creer eso? Pero lo creen, man. La iglesia ha sufrido ataques externos, internos, pero el peor de todo es el interno. Muchas personas vienen a las iglesias, sí, con algo diferente, que escuchar algo diferente, algo que los mueva, algo que los levante, que le dé como esa fuerza, agarrar algo como una recarga. Y boom, salía animado. Y decir, ahí está la iglesia de Cristo. No, es una iglesia de Cristo. Pero ¿sabe quién se aprovecha de esto? Dice el apóstol Pablo, que muchos apartarán el oído de ¿qué? De la verdad. ¿Y sabe qué harán esto una vez que aparten el oído de la verdad? Crearían el ambiente propicios para que los falsos maestros entren y le prediquen lo que ellos quieren oír. No vale, ven acá. Yo te voy a predicar lo que tú quieres oír. Lo que sucede es que en esa iglesia tú no eres nadie, pero aquí tú eres un grande. Y sí, verdad. Autoestima, autodesarrollo, autosuficiencia y autodeterminación. Eso es todo lo que se escucha en las congregaciones. Pero ¿dónde está el mensaje claro del Evangelio de Cristo? ¿Dónde está? No vale. Yo conozco una vecina que dice, lo que pasa es que ustedes son muy religiosos. Cristo me llamó a libertad. ¿Qué llamas tú libertad? Le digo yo,
¿A quién más tu libertad? Metiendo hombre o sea, todos los sábados metiendo una persona diferente a tu casa. Esa es la libertad a la que Cristo te llamó. ¿Sabes cuál es la característica de estos falsos maestros que convierten en libertinaje? La gracia. Dicen que tienen licencia para pecar. Es una locura. Es una locura. Yo estoy seguro que muchos aquí hemos sido testigos, pero también hemos sido víctimas. Sin saberlo, pues hemos caído en esta congregación. Pero una vez que conocemos la verdad, ¿sabes qué decimos? No que nos burlamos de ellos. Eso no es bíblico. Muchos que están ahí, genuinamente creyentes, quieren salir. Pero no la ha sido eliminada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar. Orar por ellos. Cuando lo veamos, no se burle de ellos. No los ataque. Falso, hereje. No, hable la verdad bíblica. Para que la verdad bíblica le resplandezca en su mente. Mira, tiene razón. Me atrevo a decirle que hay muchos ahí en esas congregaciones que tienen gran potencial. Que si estuvieran aquí en esta iglesia, imagínense. Pero no están. Pero algún día llegarán. Por eso debemos orar por estas personas. Pero, orar al Señor, sí, es verdad. Pero orar al Señor porque estas personas que vengan sean sumisos, sean obedientes, sean capaces de aprender la doctrina. No que se pongan en una posición de resistencia y de no, esas cosas no. Porque eso es perjudicial. Ni que hacen ellos y perjudican a la congregación de siguiente. Que sean hombres y mujeres que estén dispuestas a obedecer a Cristo. Eso es lo que debemos orar. Entonces, el primer punto que quiero tocar de esto es que una advertencia, la he llamado una advertencia olvidada. La pregunta es, ¿por qué muchas de estas congregaciones están así? Porque decidieron un día, vamos a ser diferentes, chicos, para ganar más gente. Eso no viene por eso. A ellos se les equipa, ellos usan la misma Biblia, ¿cierto? Usan la misma Biblia, los mismos, quizás algunos mensajes iguales. Pero el problema está que las instrucciones son dadas a todos por igual. Unos se esfuerzan por obedecer y otros se esfuerzan por no obedecer. Entonces, ¿dónde radica el desorden? ¿Dónde radica el problema? En aquellos que no quieren obedecer. Pero las advertencias están plasmadas por toda la Escritura. Los apóstoles advirtieron una y otra vez. Por ejemplo, el Espíritu Santo fue la persona señalada para tomar del Padre y del Hijo, para revelarle a Pablo, ¿qué cosa? Que en los posteriores tiempos algunos apostatarán fe. Es una advertencia. Ahora, si algo se nos ha advertido, ¿por qué caemos en el error? Si te dice no entrar y tú entras, ¿qué pasa? Y resulta que recibe un palazo en la cabeza. ¡Pum! ¿Por qué te recibieron con ese palazo en la cabeza? ¿Acaso son malas? Que tú ignoraste una advertencia. A ti ni siquiera te importó. Tú pasaste igual. Así pasa aquí. Las advertencias están claras. A Pablo le dice a Timoteo, mira, tú enseñas a los hermanos esto. Listo. Más nada, no te pongas creativo. Cuídalos a ellos y cuídate de ti mismo. Ese es todo lo que le dice. ¿Qué cosa diferente ahí? Eso lo que hace es repetir. Pablo lo que hace es recordarle lo que ya le había dado. ¿Vale? No dice, mira, tengo unas nuevas instrucciones. Haz esto. No. Es simplemente recordarle lo que él ya sabía. Lo que tiene que hacer es poner las cosas en orden. ¿Vale? Claro, esto implica que muchos se vayan. Esto implica de que muchos ya no les importa. Son religiosos. Y terminan yéndose. Pero siempre terminan quedándose ¿quiénes? Los verdaderos creyentes. Estas cosas sucedieron, hermano. No porque el Señor tiene cierto rencor a su iglesia. No. Era porque estas cosas que estaban sucediendo en el primer siglo, que eran como testimonio para los siglos que vienen. Que así como sucedió en aquel momento, y que a ellos se les fue dada la instrucción y la revelación para atacar a estos falsos enemigos, nosotros podamos hoy en día hacer lo mismo. Atacarlos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol, llegará el tiempo cuando en la cristiandad muchos ya no soportarán la sana doctrina bíblica, sino que ansiosos de oír cosas nuevas, como le dije, van a crear el ambiente propicio. No, esta gente lo que quiere oír es esto, vamos a meter esto, y vas a ver cómo esa gente, hombre, van a empezar a diezmar como tú no tienes idea. Qué tremendo, hermano. Judas advirtió también sobre esto. Pedro estaba avisando que esta gente llegaría. Pero Judas ya estaba lidiando con su llegada. Ya estaban en esa congregación.
Y una de las características, y Judas denunció esto también, los acusó de negar a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Adulaban a personas para sacarle provecho. Vale, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema está en que tú no has diezmado. Tu problema es que tú no has pactado con Dios. Tu problema en realidad, tu vida espiritual cerebral, es que no has sembrado. Siempre pacta para que tú veas cómo sales, cómo te hace prosperar Dios. ¿Quién dijo eso? Por eso, y las personas que hacen, no, pero no tengo nada, no tengo que confesar mi pecado, mi esposa no tiene que enterarse que tengo otra, no da depresión. Así anda, hermano. Entran las características de estas personas. Y aparte de eso, es que causaban divisiones y no tenían el Espíritu de Dios. Un divisionista no tiene eso. Como si el Espíritu de Dios busca de unificar la iglesia. El espíritu demoníaco que hace dividir. Y sabes que también recalcaba Judas, que estas eran gente, hermano, que aparte que convertían la gracia de Dios en libertinaje, eran personas que hablaban mal de las potestades superiores. ¡Ángel Cordero! ¿Qué es eso? Ahí vimos un video de una mujer, que esa mujer le daba orden a los ángeles para que fuera al hotel donde ella se alojó porque se le quedaron los zarcillos. ¿Qué es eso? Le ordenó a los ángeles para que... eso está delicado. Eso está delicado. Le dan órdenes a Satanás. Lo invitan a pelear como si fuese un ring de boxeo. Un predicador dio estas palabras. Un señor predicador dijo, se puso a decir desde el púlpito: Satanás, mira mi calzado del pie. Ajá. Así estás tú bajo mis pies. Pasó el tiempo. Adivina. El hermano se fue de la congregación, cayó en adulterio, ¿qué? Tenga misericordia. Y el pastor de esa congregación dice: ahora entendí a quién tenían pisado. Hermano, la Biblia no nos dice que peleemos contra ese ser. La Biblia dice que someteos a Dios y Él huirá de vosotros. Más nada. Usted quiere que ese enemigo se vaya, sometas a Dios. O busque a Dios. Búsquelo en oración, búsquelo en ayuno, lea su palabra y va a ver cómo Él huye. Pero deje de hacer estas cosas, se va a convertir en un raquítico espiritual, víctima de sus engaños. Facilito. También dijo este hombre, Judas, dice: mentirosos que con palabras fingidas harían de la gente oportuna mercadería para llenarse sus bolsillos. Ustedes ya saben más de esto que yo. ¿Cómo hoy en día están haciendo uso del evangelio? ¿Sabes para qué? Para lucrarse. Se lucran de estas cosas. Hermanos queridos y amigos que nos visitan, está claramente escrito que vendrían tiempos peligrosos. Tiempo en que muchos no van a soportar la sana doctrina. Mira cómo están nuestras iglesias, pero amén por lo que estamos aquí. Amén. Si cambiáramos el mensaje, ay hermano, usted para sentarse, le aseguro que tuviera que hacer, venía a las 6 de la mañana para pagar el puesto, porque no cabíamos aquí. Pero ¿sabes qué? Una de las características de la apostasía para los tiempos finales, se va a ver una proliferación de maestros, falsos cristos, falsos apóstoles. Eso es lo que abunda hoy en día. Pero Pedro nos dice una característica muy importante: que multitudes le seguirán. Multitudes, no son 2 ni 3 personas, no son como nosotros. Yo creo que los que estamos aquí solamente representan, en comparación con esa iglesia, los que limpian. Los que estamos aquí seríamos, como que dicen los servidores de ellos, los que limpian los baños. Imagínate la cantidad de gente. Y llegó el tiempo más, dicen ellos, y llegó el tiempo, el mejor de todos los tiempos, las ofrendas. Wow. Qué tremendo. Eso es lo que vemos, hermano. A veces uno no quiere burlarse, por eso no nombro ninguno. Pero es la realidad, hermano. Y le digo algo, va a empeorar. Si eso le causa ruido, bueno, espérese más tiempo, si Cristo no ha venido, ¿cómo empeora? Ya de los púlpitos, un predicador saca una manguera y empieza a rociar a todo el mundo de agua. ¿Y sabe qué le dicen? Que esa es la unción espiritual. ¿Qué? Mira, va a llegar un tiempo, incluso, que una persona está desanimada. Llega a estas congregaciones, lo sientan ahí, y va a llegar el predicador y va a agarrar una silla y se la parte en la cabeza. ¡Plá! Toma, sea chicote espiritual.
Va a llegar. Si ya la manguera de agua, otros lanzan el saco, ¿qué es eso? ¿Qué son esos espectáculos? Eso no es cristianismo. Eso está lejos de lo que es el cristianismo. Está lejos, hermano. Mire, cuando vemos estas cosas, lo que provoca es correr. Yo decía, me puse a hablar con un muchacho, un converso, y le decían acá, sin ánimo de juzgarte, solamente creo que entiende, quiero que para eso tú llegas a la misma conclusión que yo. La idea mía es que él pudiera discernir la verdad bíblica y el error. Un inconverso no tiene a Cristo, no tiene Espíritu Santo. Y empecé a hablarle acerca de los problemas que había en las iglesias de Apocalipsis. Esta iglesia tenía este problema, pero mira las advertencias, no le hicieron caso, esto y esto y esto y esto. ¿Sabes qué me dijo ese muchacho? Después que le nombré los problemas que había en la iglesia, ese es como en la iglesia tal. Y yo digo, ¿por qué tú llegas a esa conclusión? Porque es lo que yo veo ahí, el desorden que estaban provocando esta iglesia se ve aquí. Mano, mire, la conclusión es esta. La verdad bíblica, la verdad del evangelio está clara, está muy clara. Cuando usted aprende la verdad bíblica, ya usted puede discernir entre la verdad y el error. La verdad y el error es fácil distinguirla. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas, tenía la palabra de Dios, el profeta de Dios, mas sin embargo, ¿qué hizo? Rehusó vivir en la verdad. ¿Por qué le vino tanto problema a Israel? ¿Por qué tanto juicio? ¿Por qué tanto palo? ¿Por qué? Porque ellos simplemente apostataron. Es decir, se alejaron del mandamiento, se alejaron de la verdad, perseguían al profeta de Dios. ¿Y en qué incurrían? En idolatría, en pactos con otras naciones que el Señor les prohibió que no lo hicieran. Cayeron en todas estas cosas. ¿Y luego qué pasó? Venía el juicio de Dios. Venía el juicio de Dios. Entonces, Pedro habla de algo. Que estas personas, estos falsos maestros, también van a recibir su recompensa. Pero no solo ellos, sino también todos aquellos que también le siguen. El Señor dice, guías de quiénes? De ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde termina? No, en la misma condenación. Entonces, ¿es un problema serio o no es serio la apostasía? Es un problema muy serio, porque muchos de ellos incluso son amigos, son familiares que están ahí. Por eso usted no debe bajar la guardia en cuanto a su oración, en cuanto al mensaje, cada vez que lo vea, háblele. Mire, yo creo que la mejor manera de convencerlo es con su testimonio. Si usted lleva un buen testimonio, ¿sabe qué van a decir? ¿En qué iglesia te congregas? Ellos mismos van a llegar solitos. Pero si usted lo ve a su casa lanzando ollas, pegando gritos, groserías, dime ahora, ¿usted quiere que llegue? Cada vez se van a convencer de que donde están es el lugar correcto. Por eso, hermano, es una tarea muy difícil, es una tarea seria para usted. Ya que tiene la verdad bíblica, ¿cómo usted debe comportarse? Como hijos de Dios. Usted es luz en medio de un mundo de tanta confusión, hermano. Ellos van a llegar así, llegarán. Pero todo depende de usted. Todo depende de su testimonio. Todo depende de su ímpetu para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio. Todo depende de usted. Y muchas veces somos tropiezos a muchas personas. Malos testimonios. Si pudiéramos un sondeo por su propia casa, a ver qué pasa. Vamos a ser sinceros. Depende de yo mismo también. Caeríamos en el error de ¿qué? De ser acusados por él. ¡Ese! ¡Ja! Tremendo. Si soy evangélico, imagínate. El apóstol Pablo se sorprendió cómo la iglesia de Galacia incurrió en esto. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? ¡Wow! ¡Mi maravillado! ¿Vale? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo dice el texto? Léelo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay gente que han estado en las congregaciones, están aquí. Mira, hemos sido testigos en la iglesia de gente que ha llegado a confesar de Cristo, ha cantado, se ha gozado con la congregación, se identifica con la adoración, ya no lo vemos más. Dice, ¿qué pasó con esta persona? No sé. Y eso cuando tú lo ves al tiempo, lo ves.
mira, ¿qué pasó contigo? No, sí, es bonita, es bien, pero siempre hay un pero. ¿Y cuál es el pero? No me saludaron. No me saludaron. O yo una hermanita con un vestido verde, talleres rojos.